Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien hoy. Qué emoción tenerlos aquí. Para los que son nuevos, soy y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, especialmente del mundo del entretenimiento, las series, las películas y por supuesto, las personalidades que nos encantan. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a volar la cabeza, porque vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo lo que Hande Erçel dijo sobre Kerem Bürsin en su reciente Instagram Live. Sí, así como lo leen, Hande se abrió por completo, respondió a todo, y nosotros, como buenos detectives de redes sociales y fans de esta pareja, lo hemos capturado todo para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unen a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Ahora sí, comencemos con la dosis de Hande y Kerem. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama internacional, y su nombre es sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento. Por otro lado, Kerem Bürsin, también un actor turco de renombre, ha conquistado corazones con su versatilidad y su encanto. La química que ambos demostraron en la pantalla, y que posteriormente traspasó la ficción para convertirse en una relación de la vida real, ha sido un tema de constante interés y fascinación para sus fans. Después de un periodo en el que Hande se tomó un respiro de las redes sociales y de la vorágine de su carrera, muchos esperaban con ansia su regreso, imaginando un relanzamiento lleno de novedades y, sobre todo, respuestas a las interrogantes que flotaban en el aire. Y vaya que lo tuvimos. Hace apenas unos días, Hande decidió dar un paso adelante y realizar un Instagram Live, una dinámica que sus seguidores habían solicitado en innumerables ocasiones. La expectativa era palpable, casi eléctrica, y ella, con esa autenticidad que la caracteriza, no decepcionó. El inicio del live fue puro ternura y gratitud. Hande apareció en pantalla con una sonrisa radiante, saludando a cada rincón del mundo digital con esa dulzura que la define. Agradeció sinceramente el apoyo incondicional y la paciencia de sus seguidores, reconociendo que habían estado esperando su regreso. Se la veía visiblemente relajada, feliz, y esa serenidad transmitía una energía positiva que ya nos daba una muy buena señal. Era evidente que estaba lista para compartir, para conectar de una manera más íntima con su audiencia, y la atmósfera que se creó fue de complicidad y afecto mutuo. El primer punto que abordó, y que sin duda, era la pregunta del millón para una gran mayoría de sus seguidores, fue su relación actual con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, chicos. No hubo evasivas, ni rodeos, ni ambigüedades. Cuando la pregunta cayó directa y sin tapujos, ¿están juntos? Hande, con una sonrisa que iluminó su rostro, asintió con la cabeza y sin pelos en la lengua, confirmó lo que muchos soñaban con escuchar. Su relación con Kerem está más fuerte que nunca. Imaginen el torbellino de emociones que debió desatarse en el chat. Explosión de corazones, emojis de amor, y un sinfín de comentarios celebrando la noticia. Fue un momento épico para los fanáticos de esta pareja. Pero Hande no se quedó en una simple confirmación. Profundizó compartiendo la magnitud de lo que Kerem representa en su vida. Lo describió no solo como su pareja, sino también como su compañero de vida, un amigo incondicional y sobre todo, una persona que la impulsa constantemente a ser mejor. Detalló con admiración la forma en que Kerem ve el mundo, su espíritu creativo, su capacidad para encontrar soluciones y especialmente su apoyo inquebrantable en cada uno de sus proyectos y desafíos personales. Para Hande, Kerem es una fuente de inspiración, un ancla en los momentos de incertidumbre y un cómplice en la aventura de la vida. Abordó también un tema sensible para las parejas que gozan de tanta popularidad, la atención mediática. Reconoció con honestidad que en ocasiones, la exposición pública puede resultar abrumadora, una especie de torbellino constante. Sin embargo, enfatizó que ambos han desarrollado una estrategia para navegar estas aguas turbulentas juntos. Han aprendido a establecer límites, a mantener su espacio privado y a priorizar lo que realmente importa, su relación y su desarrollo profesional individual. Compartió una reflexión muy emotiva sobre cómo Kerem tiene una comprensión innata de sus necesidades, especialmente en momentos de alta exposición o cuando debe lidiar con la vorágine de la prensa.
Para Ande la autenticidad es un valor supremo, y es evidente que Kerem comparte y celebra esa misma visión. Su relación se basa en la transparencia y en un entendimiento profundo, lo que les permite afrontar juntos las presiones externas. Otro punto que generó un revuelo considerable, y que muchos esperaban con gran expectativa, fueron sus proyectos futuros. Los fans estaban ansiosos por saber si existía la posibilidad de verlos colaborar nuevamente en una serie o película. Y aquí la respuesta de Ande fue teñida de un halo de misterio, pero con un tinte muy esperanzador. Si bien no brindó detalles concretos o confirmaciones definitivas, sí dejó entrever que la idea de trabajar juntos en el futuro no está descartada en absoluto. Fue muy clara al manifestar que ambos son extremadamente respetuosos con sus carreras individuales y que, cuando surja un proyecto que realmente los motive, que resuene con sus aspiraciones y que tenga sentido para ambos a nivel artístico y personal, no dudarán en unirse nuevamente. Lo que sí dejó meridianamente claro, y esto es crucial, es que independientemente de si sus caminos profesionales se cruzan o no, siempre se apoyarán mutuamente en sus respectivas trayectorias. Y francamente eso es música para los oídos de cualquier fan. La idea de volver a presenciar esa magia en pantalla, esa conexión especial que los une, es un deseo compartido por miles de seguidores, y saber que esa posibilidad está sobre la mesa es tremendamente emocionante. El live también nos regaló momentos más personales, descorriendo el velo sobre su vida fuera de los sets de filmación. Ande compartió con una calidez contagiosa cómo son sus días cuando las cámaras no están encendidas, cuáles son sus hobbies y cómo disfrutan de su tiempo juntos. Aquí es donde pudimos vislumbrar a la Ande más cotidiana, la mujer detrás de los personajes icónicos. Habló con pasión de su amor por la naturaleza, de los paseos relajantes que suelen dar, de su fascinación por la fotografía y de cómo Kerem comparte muchas de estas aficiones. Describió planes sencillos pero significativos, cocinar juntos, disfrutar de maratones de películas en casa, y simplemente dedicar tiempo de calidad el uno al otro fortaleciendo los lazos que los unen. Estas pequeñas anécdotas, estos destellos de su intimidad, nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano, más terrenal, trascendiendo la imagen de las estrellas de televisión que proyectan en la pantalla. Y por supuesto, la pregunta sobre su relación con las familias de Kerem, y viceversa, no podía faltar. Ande respondió con una sonrisa que delataba pura felicidad: la familia de Kerem la ha acogido con los brazos abiertos, un gesto que ella valora enormemente. A su vez, confesó sentir un cariño muy especial por ellos, describiéndolos como personas maravillosas y destacando la naturalidad y la hermosura de esta integración familiar. Este aspecto para muchos es un indicativo clave de la seriedad y la solidez de la relación. Cuando las familias se involucran, ofrecen su apoyo y su bendición, las bases de una unión suelen ser mucho más firmes y duraderas. Un aspecto que también resaltó fue la evolución de su relación. Ande hizo hincapié en que, al igual que cualquier relación significativa, la suya ha pasado por diferentes etapas, cada una con sus propios desafíos y aprendizajes. Sin embargo, lo que ha sido constante y fundamental, según sus palabras, es su capacidad para comunicarse de manera efectiva y crecer juntos. Subrayó la importancia de la confianza mutua, el respeto y la admiración como los pilares sobre los que se asienta su vínculo. Sus respuestas denotaban una madurez admirable, reflejando a una mujer que ha aprendido de sus experiencias y que sabe valorar lo que tiene. La conversación también giró en torno a los comentarios negativos y las críticas que a menudo circulan en las redes sociales. Ande, con una serenidad digna de admiración, admitió que en sus inicios estas críticas podían afectarla más profundamente. Sin embargo, con el paso del tiempo y la acumulación de experiencia, ha aprendido a canalizar su energía hacia lo positivo, enfocándose en el amor y el apoyo de sus verdaderos seguidores. Destacó el papel de Kerem como un apoyo fundamental en este proceso, animándola a ignorar el ruido innecesario y a concentrarse en aquello que le brinda felicidad y paz. Esta reflexión es un valioso recordatorio para todos nosotros sobre cómo gestionar la adversidad en línea y proteger nuestro bienestar emocional. Y para poner la guinda a esta charla tan reveladora y emotiva, Ande compartió sus planes de futuro en términos generales. Si bien no desveló detalles específicos sobre nuevos proyectos cinematográficos o televisivos, sí dejó claro su compromiso con su crecimiento actoral. Está decidida a seguir explorando nuevos géneros, a asumir roles que la desafíen y tener esa conexión profunda con su audiencia a través de personajes que dejen huella.
Además, mencionó su deseo de seguir viajando y experimentando nuevas culturas, una pasión que, como ya sabemos, comparte en gran medida con Kerem. En resumen, chicos, el Instagram Live de Andercel fue una auténtica caja de sorpresas. No solo confirmó con total contundencia su relación con Kerem Bürsin, sino que lo hizo hablando con un amor y una admiración palpables, pintando un retrato íntimo de su vínculo. Abrió una ventana de esperanza hacia una posible futura colaboración profesional, dejando la puerta entreabierta para que la magia suceda. Compartió aspectos tiernos y cotidianos de su vida personal, y nos ofreció una visión clara de cómo gestionan la fama y la presión mediática como pareja. Demostró una notable madurez al abordar el tema de las críticas y reafirmó su dedicación inquebrantable a su carrera artística. Fue sin lugar a dudas un momento muy esperado por todos sus seguidores, y la verdad es que Ande salió victoriosa, regalándonos una faceta más íntima, sincera y vulnerable. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis detallado de todo lo que Ande nos contó en su reciente Instagram Live sobre Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ver a nuestras estrellas favoritas abrirse de esta manera, compartir sus experiencias y sus sentimientos, siempre es un regalo y nos permite conectar con ellos de una forma mucho más profunda. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de las declaraciones de Ande? ¿Creen que volveremos a verla trabajar con Kerem pronto? ¿Hay algún detalle en particular que les haya emocionado o llamado la atención? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes y a que el algoritmo nos recomiende a más amantes del entretenimiento. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con quienes creen que disfrutarían de esta noticia y este análisis. Hagamos que esta información llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no pierdan más tiempo. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo juntos, y me encantaría tenerlos aquí cada vez que subamos un nuevo vídeo, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, su energía y su constante apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis, teorías y por supuesto, todo lo que amamos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.